que dijo que era su derecho humano reelegirse indefinidamente, y que después de eso ocurrió, en mi opinión, un fraude. Y que ese fraude llevó a un levantamiento popular que nos llevó a una crisis política terrible que pudo haber terminado muy mal, y que no terminó mal, y esto lo quiero volver a decir, porque los bolivianos nos negamos a enfrentarnos entre nosotros, porque hubo fuerzas que lo buscaron. Nos negamos, fundamentalmente nos negamos. Hubo quienes entraron a la violencia, fueron los menos. El Alto pudo haber bajado a la paz y haber hecho estragos, y no lo hizo. Y de eso yo no me olvido, y eso lo tengo muy presente como algo que debemos aprender, probablemente porque estaban molestos con que Evo Morales hubiera huido, o qué sé yo qué, pero finalmente no lo hicieron. Hubo, sí, hechos terribles como Sencata, Sacaba, Vila Vila, tenemos Montero, en fin, que se deben aclarar, y deben tener juicios justos, y se deben aclarar, en fin, todo eso es. La gente estaba poniendo barreras porque temían unas llegadas de mucha gente violenta. Eso no ocurrió. Y Bolivia encontró una salida a partir de un acuerdo que lamentablemente luego el MAS negó, diciendo que además había habido un golpe. Yo no creo que haya habido un golpe. Creo que hubo realmente una transición realmente difícil, complicada, pero bueno, hubo esa transición, y que le dio al MAS la posibilidad de volver a plantear candidatos y ganar. Es que entonces no hubo transición. Hubo un periodo, un interregno, que podría decirse así, entre Evo y Luis Arce. Está bien. Me permite, que además tuvo que gestionar lo peor de la pandemia. Y termino este concepto antes de entrar a la radio. He tenido una reunión con un joven que fue líder, y me voy a reservar su nombre por cuestiones netamente periodísticas, de derecho y a la protección de fuente, que me dijo que los políticos tradicionales acabaron usufructuando la voluntad del pueblo boliviano y de los jóvenes bolivianos, que fueron los que realmente derrocaron a Evo Morales. Los jóvenes. Las plataformas del 21F, todos unidos, diferentes grupos de jóvenes, se llamaban La Resistencia, que luego han sido satanizados, incluso represaliados y detenidos. En Santa Cruz, en Cochabamba, en Oruro, había como en La Paz, había más de 25 grupos de resistencia, fundamentalmente juvenil, y esto me lo ha contado él, porque era líder, que cuando consiguieron que Evo Morales renunciara a la presidencia y el advenimiento de Yanine Áñez, fueron engañados por los políticos tradicionales, que al final fueron los que aplaudieron a Yanine, y cuando la detuvieron a Yanine, se apartaron de Yanine Áñez y se apartaron de Luis Fernando Camacho. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Aquí no ha habido transición hacia nada. Porque seguimos, para mí, ha habido una pausa de un año, con pandemia, con todos metidos en casa, lo cual le permitió a Evo Morales y al MAS reestructurarse en el exilio con la izquierda internacional para recuperar el poder. Eso ha sido. Sí. Porque ¿de dónde viene Evo? ¿De dónde viene, ¿de dónde viene Luis Arce? Luis Arce era el delfín de Evo Morales, por Dios. Sí. El delfín. A ver, y con eso hablemos de esto entonces. Adelante. Yo creo que sí hubo una transición, porque tú estás, así como se puede decir transición es esto o es aquello otro, en ese momento pudo haber habido violencia, y este país encontró un camino institucional para volver a organizar elecciones nuevas. Coincido. Y en eso vino la pandemia, que hizo que estas elecciones nuevas se demoraran un año, ¿de acuerdo? De acuerdo. Para mí eso es transición, Ramón, lo que no quiere decir cambio, que creo que es como tú lo estás entendiendo. Efectivamente, fue una transición que yo creo exitosa, porque fue fundamentalmente pacífica, pese a los terribles decesos, muertos que hemos tenido y torturados. Coincido. Y demás. ¿De acuerdo? Coincido. Ok, ahora bien, sobre el reclamo de los jóvenes, yo quisiera decir algunas cosas ahí. Yo creo que ha habido muchos padres de la resistencia, y creo que hay una tendencia de muchos a sentirse que fueron los únicos. Está bien, es legítimo. Yo he visto un pueblo muy numeroso en las calles, porque si no, no hubiera ocurrido, ¿no? Es decir, ha habido demasiada gente para restringir esa gente a un grupo, cualquiera que estuviera sido, o
a responder a órdenes de no sé quién. Era un sentimiento popular muy fuerte que venía desde dentro, ya desde el hartazgo, ¿no ve? Que hacía que la gente salga a la calle, gente que de todas maneras no saldría. No, lo que había era una indignación popular. Ok, y entonces gente muy mayor, yo me acuerdo bien, sentada ahí, cuidando igual que jóvenes, gente muy mayor, y quiero hacer honor a esa generación. Sin duda, porque duda, yo sigo viendo en las marchas por la democracia, está la generación que se luchó contra las dictaduras en los 70. Sin duda. Y siguen, y gente bueno, Amparo Carvajal estaba ahí, con bastones. Ya está bastante sí, señor, mayor. Sí, señor, y en algunas hay más de esas personas que jóvenes. Así que creo que hay que darle crédito a todos estos grupos que fueron más. Y quisiera decir algo más que es un mensaje a los jóvenes que se sienten desilusionados. Yo no creo en esa versión de la traición. Probablemente hay unas insuficiencias terribles de poder hacer mejor las cosas, si me permiten. ¿Cómo no? Por supuesto. Es claro que es sí. diferente. Porque no, yo expreso lo que me ha contado un líder. Sí, y yo estoy hablando con esa persona, porque lo que tú has dicho yo lo he escuchado muchas veces, y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Sí. ¿Cómo veo yo esto, no? Más que una componenda para traicionar, no ha habido eso, ha habido una incapacidad de hacer las cosas mejor, porque tampoco era fácil la situación. Y por último quisiera decir a los jóvenes, muchas veces nos han dicho, hemos luchado, no sé, tantos días, y luego vino esto. Yo creo que debemos aprender la generación de los 70, se lucha toda la vida por estas cosas, y no te puedes cansar. Y no te puedes decepcionar, y tienes que seguir luchando, y tienes que superar las cosas que salen mal, porque es muy fácil que salgan mal, y porque es muy difícil que salgan muy bien. Hay mucho trabajo por hacer, y entonces hay que persistir, no te puedes cansar. Hay gente luchando por la democracia en este país décadas, y hay que aprender esa resiliencia para no soltar, decepcionarse, como he visto muchos jóvenes dicen, bueno, ya se acabó. No se acabó. Se han ido. Aquí estamos. Maletas y están fuera del país. Pero muchos estamos aquí, y los que estamos aquí a luchar. Y aún ellos desde afuera siguen pudiendo luchar por Bolivia. Hay mucha diáspora que sigue dando la batalla. Absolutamente. ¿No? Y que tampoco pueden estar acá porque podrían correr peligro. Entiendo eso. Pero mi mensaje es, está bien, entiendo que uno pueda sentirse decepcionado, pero cierro. No te puedes rendir, porque si el problema sigue vigente, y el problema sigue vigente, el problema democrático en Bolivia sigue vigente, el problema de un país que marcha hacia adelante sigue vigente, ¿o no? Sigue vigente. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos cansamos? No, nadie se cansa. Aquí se tiene que seguir dando la batalla, punto. Nadie se cansa en Tariquía.